y vamos a grabar. ¿Ya? Ok. Comenzamos. Fíjense en la imagen de fondo, ¿cierto? Un mapa del metro, un metro de la ciudad de Washington, ¿cierto? Ahí está el Pentágono, ¿cierto? La estación Pentágono. Renuncia al cierre de puertas. Ahí, ¿ya? Están distintas estaciones de metro. Los mapas, como el mapa del metro, nos permiten, aproximarnos a esta idea de las infografías. Fíjense que un mapa es una infografía, es información contenida, ¿cierto? De manera gráfica. O sea, que yo puedo no solo leerla, sino también visualizarla de alguna manera a través de iconos, de imágenes, ¿cierto? De líneas, de relaciones entre A y B, etcétera, etcétera. Una infografía es eso, es una información gráfica, atractiva, entendible, fácil de captar, y es como un mapa, así de sencillo. Entonces, cuando vean un mapa, infografía, al tiro, hagan la asociación. Lectura y escritura especializada, estamos en eso, ¿cierto? Hoy día vamos a leer, pero se supone que ustedes después van a tener que producir este tipo de textos especializados. Cuarto medio B2021, clase 10 del día viernes 28 de mayo. Los gráficos también son infografías, si lo quieren ver así. De hecho, lo que vamos a hacer como actividad es leer diferentes tipos de textos no literarios del tipo infográfico. Pues ya vamos a leer, ¿ya? El propósito es que podamos comprender las características de las infografías mediante análisis de textos con el fin de valorar esos textos, valga la redundancia, como fuentes de información sintética. Ojo que aquí no estoy diciendo que las infografías tengan un valor per se mayor, ¿cierto? Que la información que se supone que están sintetizando. Siempre hay que entender que las infografías son, en relación a la información macro, una síntesis o una aproximación, una manera rápida, ¿cierto? Quizás de entender un problema que es, o un texto, ¿cierto? Que es mucho mayor, ¿ya? Así que no, en proporción, siempre entender que las infografías es de menos a más, ¿cierto? La información eh, que se entrega en una infografía es menor, pero más rápida, es menor, pero es más eficiente quizás, es menor, pero de mayor alcance, ¿ya? Es menor en cantidad, ya, a profundidad también. Ok, dos objetivos aquí. El objetivo 3 que tiene que ver, ¿cierto?, con utilizar diversas estrategias para reconocer, registrar, procesar información obtenida, ¿cierto?, en soportes impresos digitales en coherencia con el tema, los propósitos comunicativos y las convenciones discursivas. Y el objetivo 5, que es buscar, evaluar y seleccionar rigurosamente fuentes disponibles en soportes impresos digitales, etcétera, etcétera. Bueno, aparte, Sofía me está preguntando sobre los trabajos atrasados. Vamos a hablar de eso en la siguiente presentación, antes de hacer la pirueta, ¿cierto?, a lo Tommy Hawk. Ahí. Así de rápido, ¿cierto?, se entienden los gráficos. No sé si se dieron cuenta. Bueno, a propósito de organizadores gráficos, nosotros vimos la semana pasada cómo un organizador gráfico, específicamente, porque todo lo que estamos viendo tiene que ver con mostrar gráficamente algo. Entonces, los mapas conceptuales, como el que estoy desglosando al fondo, ¿cierto?, de esta presentación, es un organizador gráfico, es una forma de entender visualmente mucho más asequible, ¿cierto? Una forma de sintetizar un contenido, ¿cierto?, que es mucho más fácil, pero que involucra, obviamente, el ejercicio de haber leído por lo menos la información que uno está sintetizando gráficamente. Eso hay que entenderlo así, ¿ya? Alanis, ¿quiere decir algo?
estoy escuchando, Ali, ¿no? Ok, ok. Cuidado con los micrófonos, chiquillos, que no se le abran los micrófonos, por favor. Ok, decíamos entonces, volviendo a la clase después de lo que estamos viendo, que es lo que estábamos, ¿cierto? Nosotros reconociendo, que no es algo que estamos descubriendo ahora recién en cuarto medio, pues esto es algo que viene desde siempre. De hecho, yo estaba viendo las clases de mi señora en primero básico, y ya en primero básico, eh, hay trabajos que tienen que ver con esta organización gráfica, ¿cierto? Para que los niños vayan entendiendo, por ejemplo, cómo se forman las sílabas y qué sé yo. O sea, ya en primero básico, o sea, algo que nosotros no estamos viendo, sino a lo largo de toda nuestra trayectoria de escolarización. Ahora, lo importante de reconocerlos es en el sentido de cómo nosotros los podemos producir. Allá va la cosa. Y es la capacidad que tienen estos textos para poder entregar, ¿cierto? También una herramienta, ¿se entiende? De estudio, de conocimiento, de aproximación. Dice, ya, ya, sí, no, está bien, está bien. La forma en la que ustedes hagan y lo presenten como tarea no es relevante. Lo importante es, ¿cierto? Que ustedes lo puedan evidenciar en Classroom, que es el lugar donde se supone que tienen que estar hospedadas, ¿cierto? Sus respuestas como tareas. Eso es lo que vimos las semanas antes del 21 de mayo. Ok, y a propósito de Classroom, ¿cierto? Y a propósito de lo que me estaban preguntando recién en el chat la compañera, ¿cierto? Sobre por qué estoy recibiendo trabajos atrasados. Es porque estos trabajos atrasados que estoy recibiendo son notas directas al libro. Yo no los puedo tampoco no recibir, po, obvio. Y de hecho, si usted tiene, bueno, si usted entregó a tiempo y todo, toda mis parabienes, mis felicitaciones, mi agradecimiento, ¿cierto? Por su responsabilidad y todo. Los que no tienen el tiempo y hay que ponerse en todos los lugares, ¿cierto? En todos los zapatos. A veces, yo ya tengo un registro más o menos de casos que son diversos y casos trágicos incluso de por qué a compañeros no han podido entregar su trabajo a tiempo y otros que, precisamente también, hay que decirlo, son de flojera, pues, de desidia, ¿cierto? Porque no tienen la motivación que se tenía, ¿cierto? Cuando uno estaba incluso en clases presenciales era así, pues, o sea, compañeros que iban todos los días al colegio, y estaban todos los días en el colegio, pero no llevaban el cuaderno, no llevaban lápices, no ponían atención en clase, uno tenía que terminarlo echando de la sala, o en mala onda, ¿cierto? Esas cosas pasaban, pues. Ahora no pasan así como pasaban antes, pero por ejemplo, sucede que de repente, no sé, pues se meten en la clase como ahora y no dicen nada, están calladitos, ponen el video ahí, el profe habla, ellos están haciendo sus cosas, o de repente ni siquiera lo tienen con audio a la clase, así como para que corra y para que se vea que hay alguien ahí. Por ejemplo, por eso que uno insiste tanto en eso de prender las cámaras, de que hablen, de que digan, entonces, claro, esto en volada de cable, ¿cierto? Corresponde a también una realidad que siempre hemos tenido. Ahora, si todos fueran responsables, incluyendo, ¿cierto? A mí, obviamente ya tendríamos esto revisado y todo registrado. Ahora, importante que entiéndase que si no les he entregado la nota todavía, es por una serie de cosas, ¿cierto? Que también uno va también haciendo. Pues, o sea, hay un montón de tareas también que uno tiene que ir cumpliendo en el transcurso, ¿cierto? De la semana, como padre, como profe, qué sé yo. O sea, en todos los ámbitos en los que uno se desenvuelve. Entonces, ahí obviamente también un un ejercicio de empatía que tenemos que hacer con respecto al que está revisando y al que está entregando, ¿ya? Y en eso, por eso yo les doy ese tiempo, esa venia, ¿cierto?, de abrir la posibilidad. Pero también hay un límite, pues. Se entiende que se supone que empezada la unidad 2 esto tiene que estar cerrado, pues. Empezado el segundo semestre, esto la unidad uno y 2 tienen que estar terminadas y estamos a puertas. De hecho, el trabajo del que vamos a hacer hoy día, parte, ¿cierto?, importante del reconocimiento en las infografías,
Es la última actividad de las 4 que se supone que tienen que componen la unidad 1 y que tienen que ver con las notas que nosotros vamos a ir registrando en el libro de clases. Ya, no olvidar eso, que estas tareas son notas directas. ¿Ya? Así que a entregar los que no lo han hecho y los que ya lo hicieron, incluso pueden, y eso es lo que quería decir también, los que ya lo hicieron y tienen mal su tarea, o yo les puse menos notitas, ¿cierto? De lo que ustedes esperan, pueden corregirlo también. Esa es la gracia que tiene Classroom. Sí, po, de aquí de aquí a la próxima semana, antes de que termine la unidad, deberían estar todas las notas puestas y deberían estar ya informados todos ustedes y todo acerca de sus notitas también, ¿ya? Y si no, pregúntenme directamente por el WhatsApp y yo se las doy directo porque me falta eso, la forma en la que les pueda entregar esa información, ¿ya? Así que yo sé que pueden ir viendo los resultados en Classroom, pero muchas veces esos trabajos están con puntos, entonces ustedes no, dicen, no pueden hacer la conversión puntos-notas, y eso también es perfectible, por supuesto. Así que pongan atención ahí, ¿ya? Estar atentos. Y pregúntenme ustedes, porque ya de repente a mí también se me van las bolas y como tengo otros cursos también y otras cosas y otras responsabilidades, obviamente también se me puede ir, eh, se me puede ir la onda. ¿Ya? Voy a pausar la grabación. Vamos a seguir entonces. Una infografía, o la infografía, como decía la presentación, es una disciplina ya que trata sobre los diagramas visuales complejos, llamados infogramas, cuyo objetivo es resumir o explicar figurativamente informaciones o textos empleando los más variados medios visuales, incluso auditivos, que el mero esquema o diagrama. O sea, es llevar la idea, ¿cierto?, de los ordenadores gráficos a un nivel superlativo, un nivel, ¿cierto?, mejor. En las infografías existen diversos tipos gráficos, por eso el video decía elementos visuales, ¿cierto? Porque los elementos visuales pueden ser muchas cosas, pueden ser líneas, flechas, explosiones, colores, los colores son súper importantes también en esto de la información gráfica, pueden ser imágenes, fotos, dibujos, etcétera, etcétera, etcétera. Pictogramas, ideogramas, logogramas, croquis, que forman descripciones, secuencias expositivas, argumentativas o narrativas e incluso interpretaciones. La presentación gráfica figurativa envuelve o glosa los textos concretos y puede o no adoptar la forma de una secuencia animada. Ya está, puede incluir sonido, o sea, hay infografías también animadas, hay infografías incluso dinámicas, como vamos a ver más adelante. A propósito de eso, de intención, ante todo, cierto, didáctica, las infografías nacen como un medio de transmitir información gráfica de una forma más dinámica, viva e imaginativa que la meramente tipográfica, o sea, solamente lo que está escrito. Pues esto, la infografía, ¿cierto?, facilita la memorización rápida del tema en cuestión y los documentos elaborados con esta técnica se los denomina infogramas. Fíjense que, por ejemplo, no sé, no tengo, nunca tengo a mano los ejemplos que se me ocurren. Aquí tengo un ejemplo, tengo el tiro. Por ejemplo, yo hace unos días atrás le hice un regalo a mi hija cosita preciosa que está ahí mirándome, aprendiendo de su profe papá. Le hice un regalo, una bicicleta. Y di jugo armando, ¿cierto? Porque viene desarmada. Entonces, no sé si alcanzan a ver, viene en un esquema, un mapa, ¿cierto? De cómo armar la bicicleta. O sea, obviamente tiene muchas más palabras, porque hay muchas más explicaciones, pero tiene una serie de imágenes con una serie de números. Lo que puede contener este modelo, ¿cierto? Este instructivo, como información, esto es un instructivo, ¿se entiende? Pero la información gráfica, la información eh, visual que contiene, ¿cierto? Esquematizada y ordenada secuencialmente, es una infografía también. O sea, estamos a la orden de eso.
Y el ejemplo, porque finalmente armé la bicicleta y no tenía ningún problema. Ok, aquí tenemos otro tipo de infografía, es una infografía más emparentada, ¿cierto? Con los hábitos también. Las infografías obedecen a una serie de temas, a una serie de propuestas temáticas, ¿cierto? Tan diversas como la información que se contiene en el universo. Aquí hablan sobre los horarios para publicar en redes sociales, los mejores horarios, ¿cierto? Aquí te dicen a los que les gusta, ¿cierto? Publicar cosas en las redes sociales, ¿a qué hora y por qué? ¿Cierto? A propósito del horario. Por ejemplo, los que publican cosas en Instagram, los días lunes a las 4, ¿por qué? Se debe principalmente a que las empresas publicaron durante ese tiempo y agitaron la interacción. O sea, dan tiempo para que las personas puedan reaccionar. ¿No? Son tips también, indicaciones también, ¿cierto? Orientaciones como un instructivo, etcétera, etcétera. No necesariamente información que pueda ser puesta de manifiesto o reemplazar, ¿cierto? A las noticias, sino una forma de acceder al conocimiento diferente. ¿Qué características tienen las infografías? Modernamente, este término se ha extendido para designar diagramas dinámicos o explícitos y animados interactivos que integran una imagen generada por computador. Generalmente las infografías modernas, las que vemos contemporáneas a nosotros, ¿cierto? Están generadas por computadoras o por tablets, depende, porque hay programas, ¿cierto? Como Canvas, que es un programa que permite la diagramación de infografías de manera mucho más lúdica, viene con una serie de herramientas tipográficas, iconográficas, etcétera, etcétera, etcétera. Aparecen, por ejemplo, en la prensa electrónica para informar secuencial y didácticamente fenómenos complejos, de un modo resumido para no gastar más tiempo del que uno podría gastar leyendo o simplemente porque son mucho más fáciles de entender. Así y reemplazan, ¿cierto?, la perorata gigante que se largan, ¿cierto?, de repente en las presentaciones o exposiciones. En el entorno bidimensional, su patrón más común y repetido consiste en situar una imagen en el contenido central y a sus costados, bordes, ¿cierto?, en la parte, ¿cierto?, externa, ir agregando información con imágenes y textos explicativos dispuestos secuencialmente con la ayuda de un programa informático. Eh, Esta secuencia puede discurrir, o sea, puede correr y desarrollarse en el tiempo a manera de presentación por etapas. Como ya se ha dicho, la infografía se aplica principalmente en revistas, documentos, periódicos, folletos, portales de internet, educación, libros, etcétera. Sobre todo los libros que tienen que ver con la ciencia, sobre todo los libros que tienen que ver con la divulgación científica. Ustedes que son científicos deben saber de eso. El propósito es que los gráficos llamen la atención de quien los visualiza por los colores. Ojo con eso, los colores son súper importantes. Imágenes y diseños. También impacta, ¿cierto?, visualmente estos infogramas porque se hacen virales. La publicidad, ¿cierto?, se incrementa de manera exponencial, ¿cierto?, para cumplir su objetivo, el alcance. Por ejemplo, lo que les decía recién con respecto a no saber inglés, en este caso, ¿cierto?, porque el idioma en el que está escrito esta infografía, y fíjense que tiene que ver con evitar el uso del cigarrillo y los beneficios, ¿cierto? Que tiene, ¿qué pasa si dice how to quit smoking, ¿cierto? A propósito de cómo dejar de fumar y qué beneficios podría tener. Primero para la salud, también para el bolsillo, ¿cierto? A propósito de permitirme también una mejor capacidad pulmonar, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la infografía debe parecerse a una noticia o artículo noticioso en el sentido de que responda a estas 5 preguntas. Son 5, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 o 6 preguntas. 6 preguntas, que son en las noticias nosotros las llamamos lead o encabezado, ¿cierto? Aquí nosotros le vamos a llamar parte neuronal o neural, ¿cierto? De las infografías. Además, se deben mostrar elementos visuales y dirigirse con un criterio periodístico que no solo divulgue, sino profundice y mejore la información con los contextos que aborda en cada momento, teniendo en cuenta que el principal obstáculo que debe afrontar
es la ininteligibilidad. O sea, que sea entendible. Que no sea entendible, o sea, porque si yo hago un collage, ¿cierto? Y no respondo a estas preguntas, o respondo a estas preguntas, pero las imágenes no tienen como sentido en relación a las preguntas, puede que la persona diga, wow, eso ¿qué es eso? No, ¿dónde empiezo a leer? ¿Dónde sigo? ¿Cachai? O sea, no, porque nuestro cerebro, ¿cierto?, tiende a ordenar de manera lógica la información. Y a nosotros nos habitúan, desde el punto de vista, ¿cierto?, occidental, a leer de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si la infografía eh, desordena la forma de acceder al texto y nosotros, o sea, desordena el texto, nuestra forma de acceder a él va a ser, ¿cierto?, siguiendo ese patrón lógico, izquierda, derecha, de arriba hacia abajo, y de repente no cuadra. Lo que pasa, por ejemplo, cuando uno lee estos esquemas circulares, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? Si es circular, ¿se entiende? Entonces hay que tener ahí en consideración eso de que sortear ese obstáculo de la ininteligibilidad. Para combatirla, la infografía periodística, como texto periodístico, se aprecia así, debe cumplir con estas 8 máximas, que dé significado a una información plena e independiente, que proporcione información suficientemente actualizada. Eso también es súper importante, estar actualizado. Voy a ver si me está diciendo algo por el chat. Hay tendencia, como dice Vale, ¿cierto? Vale Díaz Infantil, hay tendencia a entender que lo visual es más asequible, ¿cierto? Como información que lo escrito. Eso sí es cierto. Muy bien, Vale. Sí, pues. De hecho, hay un dicho que versa, una imagen vale más que 1000 palabras. Y acá es, es como piedra, ¿cierto? Fundamental de lo que es la infografía. Entonces, que proporcione información suficientemente actualizada, estar actualizado es súper importante con respecto a lo que se entrega como información, que permita comprender el suceso acontecido, o sea, fundamental entender a través de la infografía, comprender el suceso, el hecho, que contenga información escrita también, con formas tipográficas eh, armónicas, ¿se entiende? No usar letras, por ejemplo, no sé, pues de graffiti, esos grafitis de raperos, ¿cierto? No se entendería nada. Que la intención, ¿cierto?, de los grafitis es hacer eso, ocultar un poco, no ser tan crítico en esto, todo lo contrario, más expositivo, ¿cierto? Más lúdico, pero también eh, ser bien claro, que contenga elementos icónicos precisos a propósito de lo que se está tratando de entregar como información. Todo esto no es que una cosa sea independiente de la otra, aquí todo esto va en conjunto, es una sola dirección, que pueda tener la capacidad informativa suficiente y sobrada para tener entidad propia o que realice funciones de síntesis o complemento de la información escrita. Y aquí vamos a ver un ejemplo, más adelante, vamos a ver un ejemplo de cómo se cumple eso de que realice funciones de síntesis o de complemento de la información escrita. En este caso, el ejemplo que vamos a ver es información escrita, pero manifestada de manera oral. Que proporcione cierta sensación estética también, que te dé un goce estético, aunque no es prescindible. Esto no, o sea, aunque no es algo que uno podría decir, ok, eh, hay que tenerlo en consideración, esto de lo estético también, que sea visualmente agradable, a eso se refiere, ¿cierto? Que permita, ¿cierto? No solamente entender, sino entender y decir, oh, qué bonito les quedó, qué buena gráfica, qué bonito, qué atractivo los colores, ¿cierto? Qué llamativo esto, que me permite entenderlo de mejor manera. Es fundamental, creo yo, más que algo imprescindible. Y lo más importante es que no contenga errores, ni contradicciones o falta de concordancia. Es también importante destacar eso. ¿Ya? Para eso hay que cometer errores, pues, o sea, aprender de eso. Hay 3 grandes tipos de infografías. Aquí vamos a ver las estáticas. Básicamente lo que dice su nombre son infografías
gráficas cuyos elementos se presentan fijos y contienen desde un principio toda la información que ha de incluir. Si yo hago clic aquí, ¡tup! Aparece, ¿cierto?, la infografía. Toda, completa, desde ya. Aquí es cómo bailar, cómo hacer el paso del Gangnam Style, ¿cierto? Gangnam Style. Los 5 pasos básicos. Ahí están, ¿cierto? El paso 1, Reading the Horse, etcétera, etcétera, el oso de Sexy Lady, y todos los pasos, ¿cierto? Que tienen que ver con este baile. Aprender a bailar se puede a través de una infografía como esta, ¿cierto? Ahí abajo están el orden de los pies, cómo tienen que hacerse. Hacer el trabajo de hacer una coreografía a través de esta infografía, valga la idea, ¿cierto? Cacofónica, igual es mayor. Es estática en este sentido porque se nos presenta de una, ¿cierto? Y no hay dinamismo en esto. O sea, en el baile sí, pues, como consecuencia. Luego están las infografías interactivas. Aquí lamentablemente no encontré un ejemplo como para que ustedes lo vieran, pero les voy a mostrar un video, perdón, en donde ustedes pueden encontrar esta infografía interactiva, ¿cierto? Generalmente los museos cuentan con esto. Ahora, otro ejemplo de infografía interactiva, es decir, que aquí son estas infografías que nos permiten interactuar con el contenido. Por ejemplo, yo ando buscando casa, y de hecho, para comprar. Entonces he ido a los portales de las distintas inmobiliarias y esta páginas, ¿cierto? Web de las inmobiliarias, hay planos de las casas, ¿cierto? En 3D o interactivos, se llaman así. Esas son infografías interactivas. Entonces tú entras en ese ejercicio, en ese esquema, ¿cierto? Ese mapa, y tú puedes subir las escaleras, puedes entrar al baño, ¿cierto? Como si estuvieras ahí dentro de la casa y puedes ver o dimensionar sin hacerlo, ahora sobre todo cuando estamos en pandemia, ¿cierto? Que no se pueden hacer visitas para ver casa y todo, se puede hacer como una simulación. Esa idea interactiva, ¿cierto? Permite hacer justamente ese ejercicio. Pero hay otros más, como estos ejemplos que les voy a mostrar en el video. Infografías dinámicas se supone que están presentadas en formato de video o de GIF. Y aquí, ¿cierto? Va a salir otro video para que entiendan algo específico. Em, Voy a pausar de nuevo la grabación para que no tengamos problemas con el copyright. Acuérdense que por eso no hacemos estas pausas, pero ustedes van entendiendo esto. En- Usando este tipo de alcances. Aquí otra infografía dinámica, ¿cierto? A propósito de lo que estamos viendo, que tiene que ver con cómo funciona el domo de hierro. No sé si alcanzamos, estamos como pasados en la hora. En todo caso es cortito, pero aquí en la tele, ¿cierto? Es lo que quiero mostrarles más que ver el video en sí. También se ha ido utilizando esta interacción en 3D de infográficas. O sea, este nivel de escalada, ¿cierto? Tiene hoy en día la infografía, por ejemplo, en televisión, y explicando cómo funciona estos interceptores, ¿cierto? De misiles llamados domos de hierro, ¿cierto? Que usa Israel a propósito del conflicto que estábamos recién viendo. Bueno, no lo vamos a ver porque no vamos a alcanzar por tiempo. Lo que sí, no, probablemente no. Lo que sí les vamos a ver por el tema del tiempo, a recordar lo de las tareas, ¿cierto? De Classroom, nota directa al libro, y señalarles que lo que aprendimos hoy día con respecto a las infografías es información relevante, importante estos aprendizajes porque de alguna manera nos posicionan conscientes con respecto a este tipo de textos que nosotros consumimos cotidianamente, ¿ya? Entonces, al ser conscientes de que no solamente es cómo están construidos, cómo hay que leerlos, cómo hay que interpretarlos, ¿cierto? Que son específicamente, también entender que no representan sino una punta del iceberg con respecto a la información que se supone que está detrás de cada uno de los infogramas que nosotros leemos, vemos, escuchamos, no, escuchamos no, pero que vemos, ¿cierto? Y
y percibimos con respecto al audiovisual, ¿ya? Eso sí. Esto es dentro del epílogo. Recuerden que está la prueba de aura, para los que no han leído el libro, si no lo tienen, me pueden preguntar por Shaq. Y les mando el librito, ¿cierto? Por PDF para que lo lean. Es cortito, es simpático, es entretenido, súper enigmático, es de terror. Así que, terror. Así que búsquenlo, pídanmelo y yo se los mando, ¿ya? Chiquilines, eso sería todo, chiquilinas. Cuídense harto, tengan un bonito fin de semana, que descansen, estudien también dentro de su tiempo. No olviden que hay que hacer el hábito para que después no les sea tan difícil cuando estén en la universidad estudiar, pues. No digan, "Ay, nunca tuve esta idea que nunca me dijeron nada. ¿Ya? Pía, chao. Bárbara, Benjamín, Eric, Francisco, Ignacio, Isidora, Melanie, Pía, ya lo dije yo. Sebastián, Sofía, vale. Vale, Vicente, Aramis, Alejandra, que estén bien. Cuídense a todos, los quiero mucho. Nos vemos en el futuro. Chau, chau.